Bueno, durante esta presentación vamos a hablar sobre la inervación de los miembros inferiores, cómo esta tiene una gran cantidad de subdivisiones, es larga, es muy extensa. Vamos a hablar sobre sus raíces en los plexos lumbrosacros, vamos a hablar sobre su recorrido en cada uno de los nervios y agregar una correlación, una pequeña correlación clínica para tener un mejor entendimiento sobre cómo afecta esto en la vida de las personas. Bueno, vamos a comenzar hablando por el nervio iliohipogástrico, el cual tenemos que decir como principal, una de sus principales características que es uno de los primeros nervios que podemos encontrar en el plexo lumbosacro. También tenemos que decir que se forma a partir de las raíces anteriores de T12 y L1. Bueno, ya hablando del recorrido, podemos decir que este nervio corre anterolateralmente a través de la pared abdominal posterior y después emerge desde el borde superlateral del músculo psoas major. También hablamos de un estímulo. Entonces, este nervio principalmente da estímulos motores y sensitivos, o sea que es un nervio mixto, y da a los siguientes músculos: el oblicuus interno, el transversus abdomini y a la región de la piel y a la región glútea, respectivamente posterolateral y suprapúbica. Ya en cuestiones de correlación clínica podemos relacionarlo principalmente con los procesos posteriores al descubrimiento y a la realización de una cirugía a una hernia inguinal, en donde se puede dar con posibilidad una compresión o una movilización de este nervio, lo que impide que se dé un correcto envío del estímulo, con lo cual acarrea un fallo a sus diferentes partes, a las diferentes partes que inerva, como lo comentábamos en la anterior diapositiva. Ahora, hablando un poco sobre el nervio ilioinguinal, vamos a encontrar que tiene muchas semejanzas con el hilio hipogástrico, entre las cuales que encontramos que sus raíces son las de T12 y algunas de L1. Hay algunas excepciones por diferentes cambios anatómicos en las personas. Bueno, hablando del recorrido, también tenemos que decir que es muy parecido al del hilio hipogástrico. ¿Por qué? Porque este corre inferior al mismo y tiene la única diferencia o lo único que cambia es que tiene una dirección inferolateral y siempre termina realizando el mismo recorrido. También podemos resaltar cómo este nervio da un estímulo mixto, o sea, motor y sensitivo a diferentes porciones de la región. Específicamente en la región motora vamos a ver cómo provee inervación al músculo oblicuos internos y al transverso del abdomen. Y por otro lado, la parte sensitiva vamos a ver cómo le da inervación a una porción de la piel, específicamente sobre la porción superior del muslo medial. Y eh, también podemos ver a las porciones genitales externas. Ya hablando más de la correlación clínica, podemos relacionar un problema con este nervio, hablando sobre el síndrome del atrapamiento del nervio inguinal, en el cual podemos resaltar un gran dolor abdominal en la región de la fosa ilíaca y una pequeña alteración, o bueno, una alteración con buen nivel en el quinto interno del ligamento inguinal, en la raíz del pene y en la parte superior de la bolsa escrotal ipsilateral. Más que todo vamos a encontrar que el tratamiento para este puede ser de fisioterapia y de algunos tipos de masajes. Y si no encontramos mejoría posterior a este, se puede encontrar como tratamiento por cirugía. Buenos días, profesor y compañeros. En cuanto a inervación motora, yo les voy a hablar acerca del nervio obturador. Este es un nervio mixto, el cual tiene una función motora y una función sensitiva. Este nervio, junto al nervio femoral, constituye una de las ramas terminales del plexo lumbar, que es el encargado de llevar la inervación a todos los miembros inferiores. Este nervio nace en los ramos anteriores de los nervios L2, L3 y L4. Su función sensitiva es hacia la piel de la cara medial del muslo y de la cara anterior de la articulación de la cadera, o también denominada articulación coxofemoral. En la parte motora, lo que va a asegurar es la aducción del muslo, tanto en inervación de los músculos del compartimiento medial. En cuanto a la parte de motora, específicamente, los músculos aductores de la cadera son los siguientes: el aductor largo, el corto, el aductor mayor, el cual va a tener una parte aductora y una parte de los isquiotibiales, el músculo grácil y el obturador externo. Cada músculo va a permitir la aducción de todo el miembro. El aductor largo y el corto lo aducen, al igual que la parte aductora del aductor mayor. Sin embargo, la parte de los isquiotibiales del músculo aductor mayor lo que va a hacer es extender el músculo. Asimismo, se va a diferenciar el obturador externo, el cual nos va a dar o permitir una rotación lateral del muslo. Respecto al trayecto del nervio obturador,
podemos visualizar en este gráfico que va a descender a través de las fibras del músculo, el cual es el psoas mayor, y va a emerger desde su borde medial. Asimismo, se va a extender en dirección posterior, en la parte de atrás, siguiendo el mismo recorrido que las arterias ilíacas comunes, y lateralmente a lo largo de la pared pélvica hasta llegar al foramen obturador, por medio del cual va a pasar e ingresar al muslo a través del canal del obturador, o también foramen obturador, y se va a dividir en divisiones, o ramos, anteriores y posteriores. En la rama anterior vamos a encontrar ramos musculares y ramos cutáneos. En cuanto a esta, podemos decir que sale por medio de la pelvis, delante del músculo obturador externo y detrás del pectíneo. Luego, lo que va a hacer es pasar entre el aductor largo, adelante, y el aductor corto. Esta rama, lo que va a hacer es emitir varios ramos comunicantes, o también llamados ramos comunicantes grises, los cuales van hacia el nervio safeno y hacia el nervio femoral. En cuanto a los ramos musculares de esta rama anterior, van a inervar al músculo obturador externo y a los de comportamiento medial del muslo, los cuales son aductor mayor, el aductor corto, el aductor largo, el grácil. Sin embargo, el pectíneo es la excepción, ya que se va a ser inervado por el nervio femoral. En cuanto al ramo cutáneo, pues va a salir, o se va a originar más bien, del tronco o de un ramo muscular. Y lo que va a hacer es distribuirse en la piel de la cara medial del muslo. Ya en la rama posterior también encontramos ramos musculares y una rama articular. Para su surgimiento, podríamos decir que se dirige hacia abajo y se va a encontrar o situar entre el aductor corto adelante y el aductor mayor por detrás. En la cara anterior del aductor corto vamos a encontrar las divisiones, los ramos musculares y la rama articular. Los ramos musculares van a penetrar en la porción oblicua del aductor mayor en la parte anterior o en su cara anterior, y un ramo también va a ser dado para el músculo obturador externo. Y la rama articular, como su nombre lo dice, es para una articulación, por lo cual este nervio o esta rama del nervio va a pasar por detrás del músculo pectíneo y va en la articulación coxofemoral. Correlación clínica. La principal afección del nervio obturador es un daño o una lesión que se puede presentar durante una cirugía que puede implicar la pelvis o el abdomen. Algo curioso para nombrar es que durante el parto, cuando es natural, la cabeza del feto puede comprimir el plexo sacro de la madre, y esta, por lo tanto, puede sentir un dolor en los miembros inferiores. Asimismo, cirugías que implican, por ejemplo, una extirpación, como de nódulos linfáticos neoplásicos, que serían como un tipo de tumores, puede ser que estén ubicados en la parte lateral de la pelvis, es decir, similar o cercano más bien a su trayecto, implican un riesgo y, por lo tanto, una lesión. Los daños en este nervio pueden causar espasmos dolorosos de los músculos aductores del muslo y las deficiencias sensitivas en la región medial del muslo, es decir, en su función motora y su función sensitiva. El principal tratamiento para un daño o un nervio, para el daño de este nervio, es el bloqueo del mismo. Un bloqueo nervioso periférico se llama. Este bloqueo, por ejemplo, es considerado como uno de los procedimientos farmacológicos que se realizan sobre ramos terminales para el alivio del dolor de las extremidades inferiores. Más específico, sobre todo, se los utiliza después de haber realizado una cirugía, es decir, cuando se presenta dolor postoperatorio en las extremidades inferiores, como vimos en los músculos aductores. También se presentan, por ejemplo, estrategias con medicamentos o analgésicas que pueden ser utilizadas para el control del dolor. Sin embargo, las técnicas que influyen directamente o intervienen en el dolor en forma de tratamiento es el bloqueo del nervio obturador. El nervio femoral. Este nervio se origina a partir de las ramas anteriores del L2, L3 y L4. Este es el más voluminoso del plexo lumbar. Tiene ramas motoras y ramas sensoriales. Las ramas motoras del nervio femoral son las ramas musculares que van a inervar directamente al pectíneo y al sartorio. Lo que van a hacer es inervar músculos flexores, así mismo como el pectíneo, el ilíaco y el sartorio, y también músculos extensores de la rodilla, como el cuádriceps femoral, que está compuesto por diversos músculos. Lo que va a hacer entonces su parte motora, extensión de la pierna y flexión de la cadera. Mientras tanto, las ramas sensoriales o sensitivas, también llamadas, son el nervio cutáneo femoral medio del muslo y el nervio cutáneo femoral intermedio del mismo. Lo que van a hacer es inervar la piel del muslo en la parte anteromedial y los lados de la pierna y el pie. Su trayecto se describe como un nervio que va a ascender del plexo lumbar en el abdomen. Se va a desplazar a través de las fibras del músculo psoas mayor, al igual que el nervio obturador. Sin embargo, este va a salir de este músculo en la parte inferior de su borde lateral. Así va a pasar detrás de la fascia ilíaca hasta aproximadamente el punto medio de un ligamento, el cual es el inguinal. Luego va a atravesar este ligamento y se va a dirigir hacia el muslo, donde se va a dividir en ramas anterior y posterior. Va a pasar a través de un triángulo de vasos femorales, el cual se llama el triángulo femoral lateral, los cuales van a estar encerrados dentro de la vaina femoral. Aquí mismo va a emitir otras ramas, las ramas articulares, los cuales van para las articulaciones de la cadera y la rodilla. La rama cutánea terminal de este nervio, el nervio femoral, es el nervio safeno, la cual va a continuar con la arteria femoral y la vena. Va así a pasar a través del canal del aductor. En cuanto a sus funciones, su función motora y su función sensorial, podemos decir que en la parte motora va a suministrar algunos de los músculos, o sea, va a suministrar su inervación a algunos de los músculos del muslo en su cara anterior. Tenemos los que son flexores de la cadera, como mencionamos, y los que son extensores de la rodilla. Flexores de la cadera encontramos el pectíneo, el ilíaco y el sartorio. El pectíneo lo que va a hacer es aductor, es un aductor, es decir, va a aducir la pierna y flexionar el muslo. También asiste en cuanto a lo que es la rotación medial de toda la estructura. El músculo ilíaco actúa en ayuda
o en cooperación del psoas mayor y el psoas menor. ¿Para qué? Para flexionar el muslo, la articulación de la cadera y estabilizar la articulación de la cadera, es decir, la articulación coxofemoral. El sartorio también va a flexionar y secuestrar, o también lo que es abducción, como también girar lateralmente el muslo en la articulación coxofemoral. En cuanto a los músculos que son extensores de la rodilla, tenemos los cuádriceps femoral, que va a estar compuesto por el músculo recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. Van a estar dadas por las primeras ramas del nervio femoral, las cuales son cutáneas anteriores que se presentan en la región que se ha mencionado antes, que se denomina el triángulo femoral. Estas van a suministrar inervación a la piel en la parte del muslo anteromedial, en su cara anteromedial. La rama cutánea, pasada del nervio femoral, como habíamos dicho, es el nervio safeno. Esto va a suministrar a la piel en el lado intermedio de la pierna y en la parte también intermedia del pie. La principal correlación clínica que observamos o que se ha identificado en este nervio es en su recorrido que acompaña la vena safena, ya que a menudo esta vena se elimina en personas que tienen venas variciosas, o decir, que presentan las venas varices. La vena safena, la larga, está acompañada a su curso por este nervio, el nervio safeno, que como habíamos dicho es un ramo del nervio femoral. El daño al nervio safeno durante un procedimiento de retirar aquella vena, lo que puede provocar es un dolor, una parestesia, que se denomina como la pérdida de la sensibilidad parcial, es decir, una parte lateral, o la pérdida completa de la sensibilidad en el lado medial de la parte inferior de la pierna. El tratamiento es similar al anterior, al obturador, es decir, un bloqueo del nervio. En este caso se denomina bloqueo del nervio femoral. Este bloqueo se indica en pacientes que requieren una cirugía, por ejemplo, de sus miembros inferiores. Y se presenta o se recomienda, sobre todo, en aquellos pacientes que no pueden tolerar un anestésico, un medicamento general. Algo curioso para nombrar es que este procedimiento, el bloqueo del nervio femoral, se puede utilizar como un analgésico durante la cirugía o como un postoperatorio en aquellos pacientes que requieren una intervención quirúrgica en el cuello del fémur, sobre todo cuando se presentan fracturas. Ya por último les voy a hablar acerca del nervio pudendo. Como vimos en los anteriores, que transportan información sensitiva y motora, se denominaban mixtos. Así igual, este nervio transporta inervación sensorial, como también una parte motora. Específicamente, transporta las señales desde y hacia los genitales, la zona anal y la uretra. Este nervio van a ser de las raíces S2 y S4, que hacen parte directamente del plexo sacro. En cuanto a su trayecto, va a emerger por el orificio ciático mayor. Va a salir por la pelvis, contorneando la espina ciática, y va a volver a entrar a la misma para inervar la región del perineo, tanto funcional como sensitivamente. Como habíamos dicho, se localiza en la zona pélvica y se va a dirigir hacia inferior. Va a llegar al músculo piramidal, la fosa del isquion y el recto. También tiene ramas que se dirigen hacia los órganos sexuales específicamente. Lo que va a inervar son estructuras sensitivas de los genitales en ambos sexos, tanto el pene en los hombres, el clítoris en la mujer, el músculo bolo esponjoso e isquio cavernoso, y áreas del escroto, labios, perineo y ano. Este lo que va a hacer es transmitir prácticamente todas las sensaciones placenteras responsables del orgasmo en ambos sexos. En cuanto a sus ramas, encontramos que son dos, tanto del nervio perineal y el dorsal del pene o del clítoris. Posteriormente, cada uno hace un recorrido diferente pues, para lograr la inervación, dependiendo de las zonas a las que va a hacerlo. En su rama perineal también se va a encontrar una división, una ramificación superficial y otra que va a ser profunda. Pero antes de esto, va a haber una que va a ir directamente a la región perineal, pero sobre todo a la región perineal externa. Por lo tanto, se dice que estas ramas se encargarían de inervar a la parte transversa superficial del perineo, al escroto en los hombres, los labios mayores en la mujer y el músculo constrictor de la vulva, también de la mujer, obviamente. También de la mujer. La correlación clínica. La principal afección que se presenta en este nervio es la neuralgia del nervio pudendo, ya que se presenta sobre todo en personas que habitualmente presentan infecciones repetidas, traumatismos en la región perineal, o en las mujeres, por ejemplo, después de un parto complicado, como igual que otras personas que pueden tener inflamaciones o infecciones en la zona genital. No hay una causa común o específica de esta neuralgia. Sin embargo, hay factores desencadenantes, como también estadísticas que nos presentan una mayor probabilidad de una región, o más bien de una población, que puede presentarla, como serían las mujeres, que se encuentran en un rango de edad de 70 y 60 años, también, por ejemplo, en deportistas como los ciclistas o los fisicoculturistas, o también en profesionales que impliquen en su trabajo, en su labor, permanecer mucho tiempo sentados, ya que lo que hacen es ejercer una presión constante sobre esta región perineal. Las personas que presentan esta neuralgia la mencionan como un dolor incapacitante y un dolor constante. Por lo tanto, y lógicamente, van a ver afectada su vida diaria, debido a que es una inflamación en la región más sensible del cuerpo. En la cotidianidad, una persona que la presenta no puede llevar o le va a costar mucho hacer una vida normal, ya que no va a poder sentarse en un coche, trabajar o incluso sentarse, ya que todo esto va a generar un dolor. Al representarse como una neuralgia que imposibilita el movimiento, el principal tratamiento, y el mejor en este caso, si su gravedad no es mayor, es la fisioterapia, ya que es una herramienta para tratar el dolor que puede llevar al desencadenamiento de un aflojamiento, por así decirlo, de este nervio, ya que si se considera una cirugía invasiva, la calidad de vida de la persona puede disminuir, ya que, como mencionaba, las personas que pueden presentarla suelen ser aquellas que realizan una actividad física como un deporte, o también personas de mayor edad, como las mujeres de 70 años.
Entonces, se van a presentar con ello problemas como disfunción sexual y la dificultad para ir al baño. Por lo tanto, la fisioterapia se considera la primera opción para esto. Buenos días, doctora Yasmín y compañeros. Mi nombre es Andrea Valentina Valencia Carvajal e inicialmente les voy a hablar acerca del nervio genitofemoral. Bueno, este nervio básicamente se origina en los ramos anteriores de los nervios espinales L1 y L2. Hablando más de su recorrido, este pues emerge en la cara anterior del músculo psoas major y recorre inferiormente dividiéndose en dos ramos muy importantes que son el ramo genital y el ramo femoral. El ramo genital transcurre a través del conducto inguinal y aquí vamos a hablar un poco más acerca del estímulo en cada ramo. ¿Por qué? Porque el ramo genital inerva con fibras motoras al músculo cremaster y con fibras sensitivas a la piel de la porción anterior y superior del escroto, esto en los hombres. En las mujeres es distinto, ¿por qué? Porque este ramo genital proporciona inervación sensitiva a la piel del monte del pubis y a los labios mayores. Ahora, hablando del ramo femoral, este recorre por detrás del ligamento inguinal y en su estímulo lo que hace es que proporciona la inervación cutánea a la piel de la porción anterior y superior del muslo. En el caso de este nervio se me hizo complicado encontrar una correlación clínica muy específica, es decir, encontré algo a muy rasgo general. Entonces tenemos que el nervio genitofemoral puede lesionarse debido a una compresión en él o a nivel del plexo lumbar. Asimismo, puede haberse lesionado producto de una complicación quirúrgica como por ejemplo una apendicectomía cesárea o histerectomía, entre otras. Otras formas de lesión son los traumatismos abdominales y las neuralgias. Se encuentra la neuralgia del nervio genitofemoral. Bien, ahora hablando del siguiente nervio, está el nervio cutáneo lateral del muslo o también llamado cutáneo femoral lateral. Este nervio, como podemos observar en la imagen, se origina en los ramos anteriores de los nervios espinales de L2 y L3. Luego, hablando más de su recorrido, surge por el margen lateral del músculo psoas, atraviesa el músculo ilíaco y el ligamento inguinal, para después ingresar en el muslo por debajo de la fascia lata. Es de suma importancia mencionar que el nervio femorocutáneo desciende y se divide en dos ramas muy importantes. Una rama anterior que, pues, hablando de una vez de su estímulo e inervación, lo que hace es inervar la piel de la cara anterior del muslo hasta la rodilla y una división posterior que inerva la mitad superior de la cara lateral del muslo. Continuando con su estímulo está la inervación sensitiva del peritoneo de la fosa ilíaca, la fascia ilíaca y la piel del muslo anterior y lateral hasta la rodilla. En el caso de este nervio, logré encontrar una correlación clínica mucho más precisa y es donde hablamos de la meralgia parestésica. El nervio cutáneo femoral lateral es propenso a atrapamientos, especialmente cuando anteriormente mencionamos en su recorrido, que atraviesa el ligamento inguinal. Asimismo, puede ser lesionado por traumatismos o heridas punzopenetrantes, generando como consecuencia la meralgia parestésica o también llamada neuralgia del femorocutáneo. Esta meralgia parestésica se caracteriza por la presencia de una sensación de adormecimiento, parestesias y dolor en el área del recorrido nervioso. Generalmente existe hiperestesia o disestesia y oportunas zonas de anestesia. Muy buenos días, yo les voy a hablar sobre el plexo coccigio en este apartado. Este plexo nervioso está formado por la anastomosis entre los ramos anteriores de los nervios raquídeos sacros S4 y S5 y los nervios raquídeos coccigios. Este se va a situar en la superficie pélvica del músculo coccigio y va a inervar por lógica al músculo de este mismo nombre, que va a formar parte del músculo elevador del ano y la articulación sacrococcigia. Los nervios anococcigios que se originan de este plexo van a atravesar el músculo coccigio y el ligamento anococcigio y van a inervar a una pequeña área de la piel entre el vértice del coxis y el ano. Ya para hablar de su correlación clínica, vamos a tener la coccigodonia, que se va a referir a un dolor localizado en el área del coxis. Este dolor normalmente va a aparecer o va a hacer presencia después de que haya ocurrido un traumatismo directamente en esta área. Y el dolor se va a acentuar cuando se ejerce presión sobre el mismo. Por ejemplo, cuando se hace el movimiento para sentarse o realizando actividad física que comprometa a músculos o estructuras del área. El nervio cutáneo femoral posterior también va a ser conocido como nervio cutáneo posterior del muslo. Él es el único ramo del plexo sacro que va a recibir fibras de las divisiones anteriores y posteriores de los ramos anteriores, específicamente de los nervios espinales S1 y S2.
En su trayecto, el nervio va a ingresar a la porción posterior del muslo por medio de la incisura ciática mayor. Va a pasar inferior al muslo piriforme, siendo profundo a la arteria glútea inferior y superior, a los músculos gemelos, obturador interno y al nervio ciático. Ya cuando hablamos de sus ramos, vamos a decir que origina a los ramos glúteos que proveen la inervación cutánea al contorno como tal de los glúteos o de las nalgas, y un ramo fibular que inerva 2/3 del aspecto posterior lateral del escroto. Y, pues lógicamente, el escroto si vamos a hablar del hombre, y los labios mayores si vamos a hablar de la mujer. Su función o su territorio de inervación va a ser como tal que tiene una distribución anterosuperior y superinferior de inervación cutánea, o sea, sensitiva y facial, entre las líneas axilares anterior y posterior de la nalga hasta la mitad del músculo de la pantorrilla. Y finalmente, sobre este nervio, para hablar de su correlación clínica, vamos a decir que los atrapamientos o la compresión, sobre todo a nivel del ligamento inguinal, en el origen como tal de la espina ilíaca anterior, va a causar pues una afección en el nervio, y además también puede ser que se lesione a través de traumatismos directos, por heridas, por heridas punzantes o penetrantes a nivel del muslo como tal. Esto va a ocasionar la denominada meralgia parestésica o la neuralgia del cutáneo femoral lateral como tal. Ok, ahora por último yo les voy a hablar de este nervio tan importante como lo es el nervio ciático. También va a ser conocido como nervio ciático mayor o isquiático, y va a ser el nervio más grande del cuerpo humano. Él va a tener su origen, como venimos hablando de la mayoría de los nervios en este apartado, en el plexo sacro, y va a ser uno de sus ramos terminales, un ramo terminal de él. Su origen como tal, para profundizar más, se va a originar en los ramos ventrales de los nervios espinales lumbares de L4 y L5, y en los sacros de S1, S2 y S3. Como ya sabemos, estos nervios espinales se componen de fibras posteriores y anteriores, los cuales van a ser parte de este nervio principal. Ellos van a converger en la región posterior de la pelvis para formar un nervio único, como lo es este nervio tan principal. Al hablar del trayecto del nervio ciático, decimos que él va a descender a lo largo de la cara posterior del muslo y va a abandonar la pelvis por la cara posterior de la pierna antes de ingresar a la fosa poplitea. Se va a bifurcar los grandes ramos terminales, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Él va a transitar inferior al músculo piriforme posterior de la pierna y pasa por el tercer tarso. Cuando alcanza el pie como tal, se va a dividir en ramos inferiores y va a continuar por el compartimento posterior del muslo lateral, los cuales van a transitar entre la cabeza larga del bíceps femoral y el aductor mayor. Ya también para lateral también a lo fibular común o peroneus común, decimos que va a tomar un en sus ramos vamos a decir que emite lateral, como tal rodeando el cuello a los diversos músculos posteriores del muslo. Cuando hablamos de su bifurcación anteriormente, decimos que las piernas se van a separar por lo fibular largo y formando los nervios fibulares superficial y el inervan el compartimento lateral de la pierna y el fibular profundo. Al hablar del trayecto que van a inervar el compartimento anterior de la pierna y la abandonar la pelvis a través del este va a descender antes de ingresar a la fosa poplitea. Se va a bifurcar en las grandes ramos terminales, de los cuales va a transitar profundo adelante. Él va a transitar inferior al músculo piriforme y anterior a la membrana interosea de estos. Ya hablando de su territorio de inervación y su función como tal, decimos que es un nervio mixto, que va a tener ramos motores y sensitivos para la piel y la articulación, y también para los músculos de las extremidades inferiores, incluyendo el muslo, la pierna y el pie. Entonces vamos a tener inervación motora y sensitiva. Aquí voy a nombrar como tal la inervación que da el nervio ciático como tal, y más adelante voy a explicar específicamente el tibial y el peroneo común. Entonces, el nervio ciático en su inervación motora decimos que va a inervar directamente a los músculos de la porción posterior del muslo a través de los pequeños ramos musculares, inervando los músculos como tal, bíceps femoral, membranoso, semitendinoso y la porción isquiotibial del aductor mayor. Ya para su inervación sensitiva, decimos que va a proporcionar una inervación sensitiva a la mayor parte de las extremidades de la extremidad inferior, inervando la piel de la región posterior del muslo
y continuando a través de los ramos terminales, por ejemplo, los nervios plantares provenientes del nervio tibial que inervan la planta del pie. Bueno, ya hablando en la inervación sensitiva y motora del nervio tibial como tal, o también es llamado ciático popliteo interno, anteriormente nombré la inervación sensitiva, donde decía que pues se daban los nervios plantares que son provenientes de este nervio como tal, ¿sí? Ellos van a inervar la planta del pie, y para hablar de su inervación motora decimos que va a proporcionar inervación a los músculos de la porción posterior de la pierna y del pie, como por ejemplo los gemelos, el sóleo, el plantar popliteo, el flexor largo del dedo gordo, el flexor largo de los dedos y el músculo tibial posterior. Ya hablando del nervio peroneo común o el ciático popliteo externo, decimos que tiene una inervación motora para los músculos del compartimento anterior, el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los dedos y el tercer fibular. Los músculos también de la cara lateral de la pierna, que va a ser el fibular largo y el fibular corto. También para la inervación sensitiva como tal, decimos que los ramos del nervio fibular común, ¿sí?, que es el que estamos hablando en estos momentos, van a inervar a la cara lateral de la pierna y el dorso del pie, así como la piel que va a encontrarse entre las dos primeras o entre los dos primeros dedos del pie. También cabe destacar que ambos nervios, el tibial y el peroneo común, van a dar origen a los nervios sural medial y lateral respectivamente, los cuales van a proporcionar la inervación sensitiva a la pantorrilla y a una pequeña porción del pie. Ya para finalizar, cuando hablamos de la clínica, el médico va a mandar radiología, piernas, medicamentos de la ciática, y esto va a hacer referencia a la sintomatología más tratada de las inflamatorios del pie, debilidad, esta se va a caracterizar principalmente un dolor punzante y aislado, y se va a irradiar medicamentos a la extremidad inferior. Este dolor puede generalmente ser fuerte, también se puede hacer el dolor también puede ser o también va a ser debido a inyecciones de esteroides, aunque en algunos casos, comparado con el dolor cuando su primer clínico, según la parte de la zona, generalmente la raíz del dolor del pie son muy evidentes. Los corticosteroides que nombré anteriormente lo que van a hacer para diagnosticar el diagnóstico, el médico va a mandar radiología, piernas, pero también se puede principalmente tomar resonancia magnética. Es muy grave. La mayoría de los casos, o una forma de tratarlo, va a ser una forma, suele reservarse para debilidad o el nervio está totalmente indicando al paciente que tiene una punzante, calambre o una debilidad considerable. Y en algunos casos se ve una pérdida de capacidad o de la vejiga. Las lesiones mamulares, el dolor puede requerir una cirugía, puede estar presente en la parte de sus factores de riesgo. Ya para finalizar, cuando hablamos de obesidad comparado con el dolor el sedentarismo, enfermedades como la diabetes, otras causas de esta patología van a estar tratable o orígenes antiinflamatorios, para diagnosticar tumores, antidepresivos como tal. Bueno, el siguiente nervio es el nervio glúteo superior. Es un nervio que nace del plexo sacro, más específicamente de los ramos colaterales posteriores de las divisiones anteriores de los nervios raquídeos lumbares L4 y L5 y el nervio raquídeo sacro S1. Este se origina generalmente por dos raíces, la superior de la cara posterior del tronco lumbosacro y la inferior de la cara posterior de la S1. Las dos raíces se unen en un nervio que ocupa la parte más elevada del foramen ciático mayor. Su trayecto empieza cuando emerge de la pelvis por la incisura ciática mayor, por encima del músculo piriforme, abajo y lateral a la arteria y las venas glúteas superiores. Transcurre arriba y adelante entre los planos musculares de los glúteos medio y menor, por debajo de la rama profunda de la arteria glútea superior. Se divide en un ramo superior entre el glúteo medio que lo cubre y el menor. Este ramo se reparte y termina en estos músculos. También tiene un ramo inferior que pasa transversal entre el glúteo medio y el menor. Les proporciona también algunos ramos y termina inervando al tensor de la fascia lata.
El nervio glúteo superior, al igual que el nervio glúteo inferior, son nervios motores. Más específicamente, el nervio glúteo superior inerva los músculos glúteo medio, músculo glúteo menor y músculo tensor de la fascia lata, los cuales son abductores y rotadores internos del muslo, y este es responsable de estabilizar la pared pélvica en plano coronario. Bueno, como correlación clínica está que este nervio puede lesionarse en el plexo sacro, en la pelvis, en el glúteo o en el agujero ciático mayor. Las causas de neuropatía son intervenciones de cadera, traumatismos, luxaciones de la pelvis, de la cadera, aneurismas en la arteria ilíaca, compresión del nervio entre el borde tendinoso del músculo piriforme y el hueso ilíaco, o hasta incluso como complicación de una inyección intramuscular. Las lesiones de este nervio producen asimismo una pérdida motora característica con cojera del músculo glúteo medio incapacitante para compensar la débil abducción del muslo efectuada por los músculos glúteo medio y músculo glúteo menor. O también se ve afectada la marcha glútea, que es una inclinación compensadora del cuerpo para colocar el centro de gravedad sobre el miembro inferior que soporta el peso. La rotación medial del muslo está asimismo intensamente afectada. En un sujeto normal, al pedirle que levante un pie del suelo y se aguante sobre el otro, es decir, que haga como presión sobre el otro, los glúteos medio y menor se contraen tan pronto como el pie opuesto se eleva, lo que impide que la pelvis caiga hacia el lado sin apoyo. Cuando se pide a una persona con lesión del nervio glúteo superior que efectúe dicha maniobra, la pelvis desciende en el lado que carece de apoyo, lo cual indica que los músculos glúteo medio y músculo glúteo menor que están sin apoyo se hallen debilitados o funcionales. Clínicamente este signo se denomina prueba de Trendelenburg positiva. Por último, encontramos el nervio glúteo inferior. Este es un nervio mixto cuyas fibras motrices inervan el glúteo mayor y las fibras sensitivas van al perine y al muslo. Este nace de la cara posterior del tronco lumbosacro, que es de L5, S1 y S2. Su trayecto comienza cuando abandona la pelvis inferiormente al músculo piriforme, acompañando a la arteria glútea inferior, por la parte inferior de la escotadura ciática mayor y posterior al borde medial del nervio ciático. Al llegar a la región glútea, se distribuye en el músculo glúteo mayor. Tiene un ramo colateral que es los ramos glúteos. Estos se separan del nervio glúteo inferior por debajo del piriforme, penetran en la cara profunda del glúteo mayor y algunos de ellos perforan el músculo o contornean su borde inferior para distribuirse en la piel de la región glútea. Al único músculo que provee inervación es al músculo glúteo mayor. Por último, su correlación clínica, no se encontraban muchos resultados de esta, pero pues este nervio puede lesionarse en el plexo lumbosacro, en la pelvis, en el glúteo, en el agujero ciático mayor, al igual que el nervio glúteo superior. La neuropatía del nervio da lugar a una paresia de la extensión de la cadera.